Si en caso de SCs, le disminuiré los anticipos de remanentes a socios. Tengo la ventaja, aquí sí, ya de la famosa pérdida que comentábamos, actualizada a diciembre de cada año, llego a una base de pago provisional, multiplico por la tasa correspondiente, 30% al día de hoy, un pago provisional acumulativo, disminuyo los pagos provisionales ya anteriormente efectuados en el ejercicio, le resto el ISR que me hubiese retenido el sistema financiero y así llego ya como tal a mi pago provisional. En su material al final encontrarán ustedes láminas en donde simulo simplemente pagos provisionales para que alguno de ustedes vaya simplemente recorriendo lo que estamos platicando en cada uno de los meses. Son más bien talachas que más de uno me dice, oye, es aburridísimo que des un curso de algo que yo veo cada 17 y lo analizo y lo reporto, pero claro, si hay dudas, por supuesto que las pudiera haber. O al revés, si no hay dudas, ¿podemos aplicar el examen? ¿No? Como en la escuelita, ¿se acuerdan? Y al azar, ¿no? Me volteo y digo, a ver tú, ¿cómo? ¿Así verbal? Sí, ¿por qué no? ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes que pudieran surgir en materia de pagos provisionales? Nadie nada, ¿verdad? Creo que es más o menos ya masticado, pero sí vale la pena muchas veces el hecho de ¿y cómo le hago? Venga. Hace rato comentabas de si como ingresos expido una factura. ¿Ok? Y se tiene que correr, por ejemplo, se expide en enero. Sí. En el mes de marzo la corrijo. Comentaban que no se tiene que hacer una nota de crédito. Bien. Que más bien se tendría que cancelar la factura y expedir otra relacionando el folio fiscal. Correcto. La pregunta es, ¿cómo se aplican pagos provisionales? Es decir, a enero yo ya la metí en mis pagos provisionales. Sí. ¿Cómo se haría para la corrección? O sea, ¿meto una complementaria? ¿Cuándo fue el momento de la acumulación? En enero, debo suponer. Sí. Se corrige la factura en marzo, porque estuvo mal un dato, porque le puse gasto de inversión y lo tengo que corregir, porque la clave del producto ya la encontré, porque el RFC, por lo que gustes y mandes. Tú dices, oye, yo en mi pago provisional de enero lo hice bien, porque sí tuve un ingreso acumulable de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y el momento de la acumulación sí tuve un ingreso acumulable de tanto. No lo he cobrado, o probablemente nada más cobré un 30% de anticipo, pero la ley te dice, ese ingreso acumulable es 100%. Ahorita nos metemos de lleno al momento de la acumulación. Ya quedó. Mi pago profesional es correcto. 2 meses después, para marzo, oye, hay que corregir. Si lo hacemos bien y hacemos el link para decir, esta factura sustituye a aquella otra, procedo a la cancelación y sustituye, se queda meramente como un cambio de papel. Pero fiscalmente hablando, los hechos que le dieron vida y cabida a la acumulación del ingreso fue la venta de enero. Y entonces tendremos que empezar a jugar para efectos de mi papel de trabajo del pago provisional, en el sentido de decir, oye, de toda mi facturación del mes de marzo, le tengo que restar la factura 31 porque resulta ser que esta ya había sido acumulada con base a mi pago provisional de enero, porque esta sustituyó a. De tal suerte que en realidad no tiene una vida fiscal ese segundo CFDI. Lamentablemente se tiene que cancelar y por ello es que el segundo CFDI que sustituye vuelve a salir con valores. La autoridad en un principio, cuando se estaba tratando de agarrar del chongo con los PACs y demás, era interesante el planteamiento en decir, es que en esos casos el CFDI debiese de imprimirse con valor 0, porque ya el monto ya quedó aquí en el mes de enero. Y ya después se le tuvo que corregir en el sentido de decir, no, o sea, estás en un error, porque en realidad esta factura se tiene que cancelar. Y al cancelarla se invalida totalmente para efectos de propiamente los valores fiscales, ya no tiene validez. Pero en realidad mi empresa sí tuvo un ingreso acumulable en el mes de enero y que con esta factura, al sustituirse y estar con el link de los folios fiscales, bien dices, evidentemente arrastro a que el folio fiscal nuevo es pero que se sustituyó. Y entonces en automático tú vas llevando tu control como tal. Es decir, estos folios no los puedo duplicar en el pago profesional y mucho menos en la declaración anual. ¿Ok? Sí, sí es correcto. ¿Vamos? Sí, por favor, más dudas.
Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta acerca de ingresos hazla. que tengo. Le facturé a un residente en el extranjero y me hizo retención. Ok. Tengo entendido que para efectos de pago provisional no debo de acumularlos, pero a mí me pasó ahorita en el pago provisional de enero de 2019, me hicieron retenciones sobre ingresos de 2018. Sí. Y yo, bueno, ya hice mi declaración anual en el mes de enero, ya acumulé esos ingresos, ya me disminuí, bueno, el impuesto retenido, pero el que me retuvieron en 2018. Me surge la duda, por ejemplo, para efectos de 2019, ¿qué pasa con esos ingresos? Tenía yo una parte de 2018 y otra parte de 2019. Yo para efectos del pago provisional solamente no consideré los de 2019, ¿sí es correcto? Sí. ¿Sí? Ahora sí que conforme los vas obteniendo, en el pago provisional no se consideran base de, pero en el anual sí. Y vas dejando una integración en tu conciliación contable fiscal de la declaración anual, la razón por la cual en qué ejercicio se va acumulando cada uno de estos saldos de la operación como tal. Los tienes que ir identificando por separado. Totalmente de acuerdo. Pero sí es correcta tu apreciación. Gracias. ¿Va? Perfecto. Así que quedando en materia de una determinación de pago provisional, es la mecánica ahora la correcta para determinar precisamente mi coeficiente de utilidad por la división que ya mencionábamos hace un momento. Recordemos que todavía existió la deducción de inversiones por estímulo fiscal con el gobierno de nuestro presidente Peña Nieto, para muy casos excepcionales, pero que de todas maneras más adelante las obviamos, pero pues ahí queda como parte de la base, sobre todo cuando se trata de provincia. En materia de coeficiente de utilidad, ya el resumen, así quedaría la fórmula establecida, identificando numerador, denominador y repasando que si en caso la pérdida se genera, pues hay que cambiar los signos nada más de más menos para llegar a la lógica que pretende el legislador en la determinación de la base. Un buen ejemplo aritmético, integrando ya montos en cada uno de ellos, pues evidentemente, perdón, dejé 2017, pero es exactamente lo mismo para este año 2018, en el tenor de ingresos, deducciones, utilidad, la PTU pagada ya en el ejercicio y después ya a esa utilidad la amortización, la aplicación, el no comerme las pérdidas fiscales, llegando así a un resultado fiscal, la tasa de impuesto sobre la renta, llego a un ISR, le resto en su caso los dividendos y el ISR retenido y le resto mis pagos provisionales, para así generar en su caso también un ISR a cargo o un saldo a favor. Así obtendría apenas parte de la mecánica en la determinación de mi coeficiente, para llegar a un resumen de decir, bueno, si de mis ingresos acumulables le disminuyo el ajuste o no considero dentro de estos el ajuste anual por inflación acumulable, llego a mi neto de ingresos que ahora le llamo nominales y ahora sí que por división el total de la utilidad entre estos ingresos nominales, llegando así a un porcentaje de utilidad de cada año para aplicar en el siguiente. Y así pues queda en el orden de cada uno de los ejercicios. Dentro de lo que es propiamente la cédula del ajuste anual por inflación, a reserva de que más adelante comentemos las partidas que juegan y que no juegan dentro de este papel de trabajo, pues debemos de someter a consideración el hecho de que la mecánica hoy por hoy siendo mucho más sencilla, porque ya no me juega los intereses a cargo y a favor, simplemente las cuentas por cobrar y por pagar, créditos y deudas respectivamente, en el sentido de que ahora sí por diferencia, yo lo voy a multiplicar por un ajuste anual por inflación y así de esta suerte obtener su efecto. Le doy una peinadita a los INPCs de cada año y así llegar en su caso al factor de ajuste anual. Así queda el papel de trabajo, por si alguien tuviese alguna observación, comentario, inquietud, duda en estos pagos provisionales y así ya poder aterrizar precisamente el pago provisional. ¿De qué me va a servir? Bueno, pues a final de cuentas es un pago que yo estoy obligado a realizar, que puedo acreditar en la declaración anual como tal de lo efectivamente pagado. ¿Te sientes con ciertos pecaditos cometidos en tus pagos provisionales?
acelera la presentación de tu declaración anual, porque ya con ello no te podría la autoridad requerir diferencias por mal pago. La multa probablemente, y además habría que pelearla, pero por lo pronto la diferencia de cada uno de estos, insisto, no te lo puede ya requerir, porque tu fundamento es que el pago provisional es un impuesto a cuenta de tu declaración anual, y si ya en la anual ya demostraste lo que de verdad tuviste generado, pagado en provisionales y el pilón, o en su caso saldo a favor, ya no tiene por qué la autoridad, ya en este momento, requerirme los pagos provisionales efectuados, bien o mal, nada más si acaso la multa por un mal cálculo. Esa multa, recordemos que también prosperaría, no he visto yo hace mucho de estas multas, pero hace todavía unos 15 añitos, yo veía multas en donde te decía la autoridad, oye, pagaste, voy a inventar un número, 110,000 pesos de pago provisional de febrero, cuando en realidad, haciendo bien el cálculo, tu pago provisional nada más era de 100,000 y no de 110,000. Lo hiciste erróneo. Voltea el contador y te dice, pero no importa, no, pues pagué de más. No, sí importa, te dejo tu multa, porque es una multa por mala determinación en el pago provisional. No te dice por haber pagado de menos, sino por la mala determinación en el pago provisional. Insisto, hace mucho que no veo de ellas, hace caso. Espero que no esté dando ideas en este momento a la autoridad, pero podría ser factible. Sí, por favor. Si no nos requieren tampoco actualización ni recargos por no haber hecho el pago provisional en su momento como debió haber sido. Fíjate que inclusive en su caso tú recordarás que atendiendo esa inquietud se la formulaban inclusive el auditor externo. Oye, fíjate que yo ya hice mis pagos provisionales del año que me estás revisando, la auditoría 2018. Y el pago provisional, pues pareciera ser que se hizo correcto. Pero ¿qué crees? Cuando tu auditor externo, ¿se acuerdan cuando existían las auditorías externas? ¡Uy, qué belleza! Cuando tu auditor externo entregó el CIPRED famoso, le dio cabida a una corrección de la utilidad y luego entonces del coeficiente de utilidad de ese año anterior que se estaba revisando. Al moverse el coeficiente de utilidad, se movieron tus pagos provisionales, para arriba o para abajo. Si fue el hecho de que tus pagos provisionales, por corrección de ese coeficiente de utilidad, debiste de haber pagado más, diría el auditor, yo tengo que dejar plasmado en mi dictamen que voy a hacer el siguiente año, referente a este ejercicio, el hecho de que debiste haber pagado 110,000, 110,000, 110,000 y nada más pagaste 100, 100, 100. ¿Y por qué pagué de menos? Ya te dije, porque acabo de corregirte tu coeficiente de utilidad y te lo entregué hasta agosto. Entonces probablemente el pago provisional de enero y febrero se quedó sin problema porque era del año pasado. Pero de marzo a agosto probablemente lo hiciste mal. ¿Cómo ves? Me corrijo, porque estoy haciendo tu auditoría por ahí de noviembre de este mismo año. Me corrijo, dice el auditor, pues es que a mí me obligan en el CIPRED a dejarte establecido en 2 columnas o en 3 el pago provisional efectuado y el pago provisional que debió de haber efectuado el contribuyente. ¿Y la diferencia? Entonces yo sí te voy a echar de cabeza. Y entonces mucho tiempo estuvo el auditor, estoy hablando de los 90s, el auditor siempre peleaba el decir, vete sin problema y paga las cantidades correctas, los piloncitos de cada uno de ellos, de marzo a agosto, para que ya en el pago provisional de septiembre ya digamos se ajusta, porque era lo que siempre peleaba el contador interno. No te preocupes, yo ya en el momento en que le cambia a mi cedulita, papel de trabajo, nuevo coeficiente de utilidad de agosto, según dictamen, según el auditor, pues ya en automático ya se corrigió. Sí, adeudo no tienes, pero se hizo erróneo. Y yo voy a dejar plasmado en el CIPRED que hay diferencias en los meses de marzo a agosto. Así fue. Después ya salió un criterio normativo de la autoridad, de la GAF para los contadores públicos, certificados auditores externos. No te preocupes ya, si ya pagaron el importe total, déjalo y ya no se los reclames, siempre y cuando verifiques que ya en el gran total, el total de los pagos provisionales, insisto, haya sido pagado correctamente. Bueno, ok, le hace, pues ya cuando modifiquen mi papel de trabajo, el coeficiente de utilidad, pues ajustó todo. Y así ya quedó prácticamente al final. Hoy, entiendo, no existe el CIPRED, no está el auditor, esa norma ya quedó invalidada porque era dirigida a los CPRs. Disculpa. Y sí, perdóname. Bueno, yo soy auditor. Bien.
Y el año pasado precisamente nos pasó ese caso. Ah, perfecto. De enero y febrero pues no tenían problema. Sin problema. Pero de marzo a julio, como dice, se corrigió el coeficiente. Entonces teníamos 3 coeficientes. Sí. Buscamos el caso que nos estás diciendo y lo que se hizo es, ya se pagó el impuesto con el CIPRED, pero lo que se hizo es actualizaciones y recargos nada más. Correcto. Sí. A eso iba. De tal suerte que entonces, para efectos de subsanar el hecho de que se haya pagado el total, decía esa disposición, nada más verifícame que se haya pagado el gran total con sus respectivos actualizaciones y recargos. En alguno, ya no te decía dónde, pues decíamos, pues mételo en cualquiera de los pagos provisionales restantes, para efectos de que en caso de una revisión, hayas tú, primero, pagado correctamente tus provisionales. 2, resarcido el daño económico a la autoridad con la actualización y recargos correspondientes, a efecto de que ya no hubiese adeudo y entonces ahora sí en automático ya no tienes la premura ni como auditor ni como contribuyente de adeudo fiscal alguno. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? Y si es para menos, otra vez, el deber ser, esto es, oye, es que la empresa estuvo pagando de marzo a julio, agosto, estuvo pagando 100 y pues, ¿qué crees? Debió haber pagado 90, pagó de más, ¿sí? Siendo así, pues entonces tendría un saldo a favor, debiese de presentar, muy técnico, complementarias de cada uno de los meses y generar un pago en exceso, llamémosle pago de lo indebido, para solicitar la devolución respectiva de cada uno de estos meses. Eso debió haber sido el deber ser. Sin embargo, atendiendo esa misma disposición, diríamos, pues, ¿qué te parece si en el siguiente pago provisional, una vez identificado el coeficiente de utilidad correcto, lo veo disminuido en mi papel de trabajo y obviamente en automático, al arrastrarse los números, me va a dar un efecto ya de neutralización de las cantidades que pagué de más? Y en automático, al no haber adeudos de actualizaciones y recargos, pues ya la salvaguarda de la autoridad está cubierta. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, por favor, ¿dudas? Sí, también tengo otra duda. Venga. Respecto de la PTU pagada, la que se resta para los pagos provisionales. Bien. Entiendo la manera pero quiero que me confirmes. A ver. Ejemplo, tengo 8,000 pesos de PTU pagada. ¿Cómo la voy a disminuir de mis pagos provisionales? Porque, bueno, un criterio que me decían es que tengo 8,000, pues aplícale 1,000. Entre 8. Ajá. Pensando en que lo pagaste en mayo. Ajá, bien. Exactamente. Pero, como decías hace rato, si tengo pagadas en meses después, subsecuentes, ¿ahí cómo aplicaría? Exactamente, como bien lo mencionas. Nada más recordando, haciendo la observación en el sentido de que son 8,000 por mes, pero que de manera acumulativa serían 8,000, que dirías, más bien dije mal, 8,000 entre 8 da 1,000. En el mayo, 1,000. En junio, otros 1,000, serían 2,000, para ir poniéndolo exactamente a la par. A eso voy, es que también mi gerente decía, no, es que son 1,000 por partes iguales. Yo le decía, no, es que la ley te especifica, como es acumulativo. Como vas, exactamente, vas acumulando, entonces, ¿sí? Sean 1,000, 2,000 y así se va, hasta llegar a 8,000. Es correcto, sí, tal cual. De hecho, creo que el ejemplo que partimos sí lo está manejando así. Tú observas como, obviamente en los primeros meses de enero a abril no hay, para mayo, parece que para abril no, pero para mayo sí, empiezo con 2,000, ya en la aritmética se van acumulando a 4,000, a 6,000, a 8,000, a 10,000, para poder llegar en los 8 octavos al gran total de la PTU pagada. Sí, porque los ingresos así se vienen manejando también. Es correcto, de forma para acumulativa. Guardar la proporción debida. Y después, si tú me dices, oye, pero es que en el mes de agosto se pagaron otros 10,000, tendrías que aplicar esos 10,000 divididos entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Divídete los 10,000 entre 5 para que le vayas sumando los 5/5 partes por esos 5 meses hasta llegar a los 10,000. Es correcto. Es que sí tenía dudas respecto de la acumulación del ingreso de hace rato. Es correcto. Y de eso, porque yo comentaba que era así y allá me dicen que no. Totalmente de acuerdo. Quede claro. Sí, así debe ser. ¿Más dudas? Así pues queda la materia de los pagos provisionales como tal y su aplicación.
y sus pérdidas. Creo que ya no hay dudas al respecto. Sí, por allá. Una mano de una vez. Con respecto ahorita la mecánica del ajuste anual. Ajá. Esa lo voy a ver a detalle, lo que juega y no juega. Ok, es que tiene repercusión en el coeficiente de utilidad. Claro, adelante. Entonces, si tuve un exceso de deudas, Ajá. tuve ingresos acumulables, Bien. incluso superiores, o sea, por efecto del ajuste, Sí. superiores a mis ingresos normales de operación, Correcto. lo cual me dio un coeficiente de utilidad del 2 punto y algo. O pudo haber sido 0, porque si tú, bueno, no depende de la utilidad. Es que mi más bien utilidad era utilidad y los ingresos alta, nominales, ajá. sí. Entonces se me duplicó. Sí. Entonces aquí vas haciendo o queriendo ligarlo a su comentario de los pagos provisionales, Ajá. puedo intencionalmente equivocarme en el cálculo del coeficiente del coeficiente de utilidad y ya presentarla anual pues en enero y corregir esta situación. ¿Ahí cuál sería la multa o la repercusión de ese? El Pues, riesgo, ¿no? Ajá. Mira, hay quienes les gusta subirse a la montaña rusa. Hay quienes dicen, yo siento que me voy a morir. Siento como que ñáñaras, se siente horrible. Y es lo mismo. Técnicamente hablando, está el mundo del deber ser, y en donde de alguna suerte, tu riesgo, ¿cuál sería? Que te cachen. Si dices, oye, me la voy a jugar a efecto de llegar a un punto en el cual yo el 2 de enero estoy presentando la declaración anual, pues corres el riesgo desde el 17, 18 de febrero y hasta el 2 de enero del siguiente año, a efecto de que te cachen con sus multas, actualizaciones, recargos y demás. Claro está, habrá quienes digan, oye, ¿qué opciones tengo? Uno, técnicamente hablando, solicitar la disminución de tus pagos provisionales. Oye, fisco, yo estimo, y porque aquí yo he tenido ya 25 veces en los años anteriores, disminuyo mis pagos provisionales, acéptamelo, empezarlo a promover desde febrero o marzo, porque te acuerdas que tiene que ser antes, y solamente es por 6 meses. Claro, debiera ser el efecto de un julio-diciembre, porque si lo pretendes aplicar desde el pago provisional de marzo, chispas, pues se te van a agotar los 6 meses por ahí de octubre, y en el pago provisional de noviembre se va a reventar todo el efecto. Tendría que hacerse un julio a diciembre, a efecto de decir, pues ya al menos no pague tanto, y dejar en salvaguarda el hecho de que estás haciendo las cosas bien. Y otra, en el sentido de, pues ni hablar, si no se somete a consideración de una disminución del pago provisional, pues muchas veces sí, que la dirección financiera de la empresa esté consciente de que estamos generando un pago provisional en exceso y que con la problemática ahora de las compensaciones de acuerdo a la ley de ingresos, pues van a estar entrampaditas. Totalmente de acuerdo. Pero sí, sin lugar a dudas es no me equivoqué, lo hice adrede, del verbo conlleva un riesgo. Oye, es que es idea del director de finanzas, que te mande un correo firmadito para que tú no digas al rato que tú fuiste la culpable. Sí. Y ya, con mucho gusto. Gracias. Va. Ahí queda pues entonces también el tema de los pagos provisionales, preguntas que se nos estén escapando, ya vimos ingresos, deducciones, utilidad, intereses. ¿Los intereses forman parte de la base? Tengo una inversión, fondos de ahorro de inversión Banamex, Bancomer, la que sea. ¿Esos intereses generados forman parte de mi base del pago provisional? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ingresos acumulables y que no están exceptuados como parte de los ingresos nominales. ¿Okay? ¿La pérdida cambiaria juega? La pérdida no. Dije mal, la pérdida no. ¿Y la utilidad cambiaria? Sí. La utilidad cambiaria, hay 3 formas de obtener utilidades cambiarias. Una, pues porque tengo una cuenta en dólares aquí en Banamex, Bancomer, y ahí está. Otra, porque tengo inversiones allá en el Chase Manhattan, en un fondo de inversión, también entran. Otra, tengo acciones, inversión en acciones, en la bursátil, en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Estamos? Y esa, pues genera réditos por intereses, porque la acción vale más, vale menos,
Y ahí están las tablas, estadísticas, información y demás, reportes financieros de la bursátil. Y aparte, tengo el beneficio de que el dólar pues, llegó a estar a 22. Esa utilidad cambiaria también es un ingreso que es acumulable en pago provisional y en la declaración anual. La respuesta es, técnicamente hablando, sí. Viene un problema de interpretación, en el sentido de, oye, está padrísimo que el dólar se haya ido a 22. Yo ya acumulé a 22, pero el siguiente año está a 19. Esa pérdida cambiaria es deducible hasta la anual. Y mi pago provisional, que fue a cuenta, como que se fue al infinito y más allá. Traemos todo un tema en ese sentido. La autoridad sigue analizando el hecho de que bien dices, oye, sí le estoy pegando al contribuyente, y bien, a favor del fisco, en el sentido de, pues así dice la ley. Sin embargo, puede ser que no guarde proporción con tus ingresos reales, porque en realidad es la oportunidad de que tal vez, si yo llegara a vender las acciones a ese tipo de cambio, en ese momento gane tanto. Pero es una expectativa de negocio, porque probablemente al día siguiente la acción se me cae de 100 a 40 y el tipo de cambio se me cae de 22 a 19. Y es toda una letanía el pretender, en su caso, obtener una justa partida de ingreso y deducción. Muchos contribuyentes, inclusive medianos y grandes, les gustan las emociones fuertes, se suben a la montaña rusa y dicen, pues, ¿cómo ves que yo no voy a acumular? Y en su caso voy a defender el hecho de que, nada más hablando de inversiones en acciones en el extranjero, dice, yo no voy a acumular algo que probablemente en su caso, cuando la acción se caiga o cuando el tipo de cambio se caiga, yo esa deducción, ¿para qué la quiero? Mi inversión sigue valiendo lo mismo, son 1 millón de acciones. Mis activos valen lo mismo, 1 millón de acciones, que nominalmente valgan a lo mejor 10 millones de dólares, es eso, pero que tenga una acción bursátil, un cambio bursátil, es lo que muchos de los accionistas, léase, los empresarios en México dicen, yo no estoy dispuesto a pagar un impuesto de algo que probablemente me genere utilidad o que probablemente le logre perder, porque la acción, así como subió, puede bajar. ¿Queda claro? Ahí se queda entonces la expectativa de que, insisto, muchos dicen, yo no acumulo y estoy esperando que la autoridad me reclame para irme a juicio y pelearlo, porque dice, pues son cantidades que son estratosféricas. Esa acción se disparó al infinito, pero fue casuístico. Y el tipo de cambio se disparó, pero fue casuístico. Fue porque se anunció la mala idea del aeropuerto, pero ya se apaciguaron las olas y ahora ya estoy en el orden de un 19. Dice. Entonces, es ahí donde queda un poquito transgiversado el tema y por ello es que dice el empresario, me la rifo, voy por la defensa para no pagar un ISR indebidamente, entre comillas, indebidamente. ¿Ok? ¿Más dudas? Perfecto. Así pues, los pagos provisionales. Vámonos a la acumulación de los ingresos y en su caso, el momento como tal, que evidentemente pues va muy de la mano con el momento, tanto el pago provisional. Sí, por favor. Retomando el tema de que la ganancia o utilidad cambiaria se debe de acumular en el pago provisional, ahorita comentaba haciendo énfasis en lo que son inversiones en moneda extranjera, sí. Pero cuando se trata de cuentas por cobrar o por pagar en moneda extranjera y que de esas también se llega a originar una ganancia cambiaria, entonces esas también tendrían que acumularse en el pago provisional. Es correcto, que sería la tercera. Yo llegué a 2 y ya ves que y son 3. O en su caso, habría una cuarta que es, oye, ¿qué pasa si tengo, no sé, $1,000 en la caja fuerte en billete? También esa generaría, en su caso, una ganancia como tal. Y entonces sí, en obviedad de razón, tanto las que tengo por cobrar como las que tengo físicamente en moneda, al generar un incremento en mi patrimonio propio por el valor del tipo de cambio, estaría yo generando un incremento tanto en mis pagos provisionales como en la propia declaración anual.
Pero que es triste, ¿no? Porque siguiendo la idea de la pregunta capciosa que me hacían hace rato, oye, ¿y la pérdida cambiaria? Tienes razón. Cuando ganaste, sí acumulaste y pagaste provisional, pero después se te cayó el mes siguiente y ahora resulta ser que no la puedo restar.